Quisiera comenzar, como justo he podido estar, ayer mismo estaba, y ayer y antes de ayer pude estar ahí visitando la Bienal de Venecia, pues quería introducir también algunas de las imágenes, ¿no?, que he podido, que me han sorprendido de las tantísimas, ¿no?, que hay allí en un acontecimiento como ese. Así que comenzaré, ¿no?, este título sobre investigación en educación artística, investigación basada en las artes y ortografía, pues con esta imagen de la artista brasileña, ¿no?, Solange Pessoa, que presenta un conjunto de imágenes, por un lado muy sencillas, porque son solo negro, completamente negras sobre blanco, ¿no?, sobre que ella titula Soñadores, pero realmente impresionantes, ocupando toda una de las, de las salas. Quisiera dedicar estos minutos que vamos a compartir, quisiera dedicarlos a dos partes. Por un lado, para hablar de estas formas artísticas de hacer investigación en educación artística, en mediación, tanto en la escuela como en los museos, ¿no?, e introducir los conceptos de art-based research, Art-Based Educational Research y artografía. Y en segundo lugar también compartir con ustedes un proyecto de artografía, un proyecto artográfico de educación artística en museos de arte contemporáneo, que precisamente ahora tenemos expuesto aquí en Granada. Bien, así que hablar de investigación quiere decir dos cosas. En primer lugar, el que hacemos público, comunicamos, especialmente cuando hablamos de investigación, comunicamos a otros profesionales, a otras profesionales, a otros colegas. O sea, compartimos con otros colegas de nuestra profesión lo que nosotros y nosotras estamos haciendo a fin de poder ser criticados y con ello mejorar las prácticas, los conceptos, las ideas y el desarrollo profesional que cada uno estamos realizando desde nuestras diferentes universidades, museos, puestos de trabajo, centros culturales, barrios, asociaciones de vecinos, escuelas, etc. Y la otra parte, la otra idea dentro de investigación, es que además de compartir, de hacer público ese conocimiento profesional que nosotros pensamos que hemos podido desarrollar, nos basamos en una metodología que es la que nos permite, de alguna manera, apoyar, fundamentar, demostrar la validez de las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Así que quisiera hablar, aunque sea rápidamente, en estos primeros minutos, de 5 enfoques metodológicos. El de la investigación basada en imágenes, sobreentiendo que imágenes visuales, aunque el término también se utiliza a veces para las imágenes sonoras, ¿no? Y en inglés, ven ustedes que en amarillo he puesto los términos en español y después el término en inglés, porque conviene muchas veces, incluso en las publicaciones, el manejarse con esa doble terminología, en la medida en que el inglés, bueno, pues se ha convertido en la lengua franca, ¿no?, de investigación en estos momentos. Así que investigación basada en imágenes o image-based research, investigación basada en artes y, más específicamente, investigación educativa basada en artes visuales. Creo que esta matización, ¿no?, de investigación de carácter educativo, en la medida que nosotros estamos trabajando principalmente con aprendizajes, estamos trabajando con personas, con seres humanos, ¿no?, y con artes visuales, la investigación artística y, por último, la ortografía. Estas son las 5 denominaciones, las 5 marcas, ¿no?, con las que quisiera... Y el objetivo es defender, ¿no?, razonadamente, que las imágenes visuales, principalmente los vídeos y las fotografías digitales, digo principalmente porque son los dos medios a la hora de publicación, de hacer públicas nuestras investigaciones más habituales, los más usados actualmente, ya sea en una revista de investigación o ya sea en medios más abiertos, como puede ser en YouTube o pueda ser en Vimeo, etcétera, ¿no? Pero usamos sobre todo fotografías digitales o vídeos digitales tanto como instrumentos de investigación
como metodologías de investigación, como resultados de la investigación. Así que desde mi punto de vista, siempre que estamos en el territorio metodológico de investigación basada en imágenes visuales o basada en artes visuales o en investigación artística o en artografía visual, el uso de estas imágenes visuales sistemático es lo que caracteriza a estos enfoques metodológicos. Es cierto que cada día más las tajantes diferencias entre territorio de la investigación, estoy hablando siempre en el contexto de investigación en ciencias humanas y sociales, y en el territorio artístico, esa diferencia entre mundo académico, mundo de investigación, el mundo de las publicaciones y de los proyectos de investigación y el mundo de la creación artística, el mundo de los museos, pues esos dos mundos cada vez más dejan de estar tajantemente diferenciados y comienzan a interrelacionarse, de manera que a veces es difícil trazar una línea de demarcación que los distinga rotundamente. Por ejemplo, estuve hace 3 días, estaba en el pabellón en la Bienal de Venecia con la obra que presentó el artista Francis Alice, y en este pabellón, el que están ustedes viendo en pantalla, Francis Alice lo que presentaba era un conjunto de vídeos que no eran realmente sorprendentes por la innovación en el modo en cómo se producían las narraciones videográficas. En este caso podría ser, no eran tanto de carácter ficcional como de carácter de reportaje, y eran unos vídeos en donde cuya temática correspondía a diferentes juegos infantiles. Eran niños y niñas en diferentes lugares del mundo, simple y sencillamente jugando. Y el artista lo que había hecho era aplicar todas sus posibilidades profesionales para presentarnos esos vídeos de una manera absolutamente respetuosa, de una manera muy sencilla, muy clara, para que como pudiéramos estar viviendo ese juego en el que estaban inmersos los niños. La pregunta es, ¿esto es una exposición realmente artística? ¿Esto es un documento de carácter sociológico? ¿Es una investigación de carácter educativo? De hecho el propio artista no presentaba sus obras como algo exclusivamente musealizable o que iba a formar parte de colecciones privadas o públicas de arte contemporáneo, sino que en su página web, francisalis.com, categoría Children's Game, juegos de niños, ofrecía en abierto, y ahí ustedes pueden verlo si así lo desean, todas las obras que presentaba en ese pabellón. Aquí las están viendo ahora en la pantalla. Todos estos vídeos de libre disposición que se pueden descargar, todos los que formaban parte de algunos de los que él seleccionó para presentarlos en el pabellón de la Bienal, pero es un trabajo que él comenzó en 1999 y en el que sigue desarrollándose y sigue grabando, en donde tenemos desde todos los continentes del mundo este tipo. ¿Qué es exactamente este tipo de intervención? Estamos hablando del territorio artístico, estamos hablando del territorio de una investigación de carácter sociológico, de carácter educativa. ¿Veis? No es fácil aclararnos con estas categorías, porque realmente algo está sucediendo tanto en el mundo artístico como en el mundo investigador para fusionar, para fluidificar las relaciones entre ambos territorios. Tradicionalmente, en ciencias humanas y sociales se ha trabajado sobre todo con estudios de carácter positivista y neopositivista, basándose en datos empíricos que al final consisten en datos numéricos,
pero incluso en las ciencias, aquí les presento una página de uno de los más importantes artículos de Albert Einstein, publicado en 1905, hace ya más de 100 años, en donde, como ven, el lenguaje fundamental que está utilizando no es el lenguaje verbal, sino que es el propio del mundo de las matemáticas, ¿no? De la misma manera, el reto en nuestro caso sería demostrar la viabilidad de las imágenes artísticas como metodología de investigación, como un lenguaje propio para la investigación de estos temas que a nosotros nos corresponden. Y por lo tanto poder hablar de demostraciones visuales. Y claro que tenemos una antiquísima tradición, ¿no? Por ejemplo, demostraciones visuales en geometría. Esta es la reproducción facsímil de la demostración del teorema de Pitágoras, tal y como fue publicado, ¿no?, en la traducción al árabe, que fue la que después conoció Occidente, de los elementos de Euclides, del gran científico Nasir al-Din al-Tusi, que publicó en el año 1258 y que actualmente se encuentra en la British Library. O estamos ya en el pleno renacimiento europeo, la demostración visual en geometría, en los fundamentos geométricos de la representación perspectiva del espacio, tal y como hizo Alberto Durero en sus libros. Los libros que publicó Alberto Durero tienen un carácter eminentemente didáctico, educativo, eran libros hechos para formar a los jóvenes artistas del norte de Europa y en donde estoy señalando las páginas, tanto escritas como dibujadas, en las que mostraba pues cuáles eran los fundamentos de la representación perspectiva del espacio que iban a permitir comprender de forma racional, por ejemplo, en este alzado planta y perfil, de cuáles son las correspondencias a la hora de representar las diferentes partes de un rostro humano, y que finalmente le permitirían publicar estos grabados por los que es reconocido. Fíjense la complejidad de las figuras geométricas que está representando en todos y cada uno de los elementos de este grabado, el famosísimo grabado de la melancolía, publicado en 1514, o el contraste entre estas dos imágenes, una, la de la izquierda, que consideraríamos como una imagen propiamente de investigación, y la de la derecha, que consideraríamos como una imagen propiamente artística, la de Adán y Eva, pero ambas son del propio Durero. Ambas formaron parte de ese territorio, el que él consideró que unas sostenían a las otras y que se interaccionaban de forma rotundísima para conseguir el esplendor de las imágenes por las que admiramos la obra de Durero. Dentro del trabajo que con mis colegas de la Universidad de Granada yo hemos desarrollado en este territorio de las investigaciones basadas en artes visuales, ¿no? Por ejemplo, es utilizar un concepto rotundo, ¿no?, en la investigación educativa actualmente, como es el concepto de media, pero llevándolo al territorio visual, el concepto de media visual, ¿no? ¿Cuál es en este caso la media visual del alumnado de la Facultad de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Granada? Pues aquí estamos viendo cómo, a través de la superposición de una serie de retratos hechos a esos alumnos y alumnas, podemos obtener esa imagen media, esa media visual de cómo es el alumnado de esta imagen. Bien, así que este primer territorio, que es el de la investigación basada en imágenes visuales, Image-Based Research, ampliamente utilizada en antropología visual, en sociología visual, en comunicación visual, con abundantísimos manuales universitarios desde hace décadas. Quiero destacar, por ejemplo, el de John Prosser, de 1998, que es uno de los clásicos, o el más reciente, o el de 2001 de Marcus Bank, que son algunos de los más utilizados en estas disciplinas. También quisiera mencionar cómo al hablar de metodologías visuales de investigación, pues aparece una dualidad de sentidos, los que tienen que ver
con, con el, con el uso de las imágenes para hacer la investigación o con las investigaciones escritas que se basan en imágenes visuales, como es el caso de los libros ya clásicos de Gillian Rose sobre Visual Methodology, metodologías visuales, ¿no? Bien, en 1993, Elliot Eisner, el grandísimo catedrático de educación artística de la Universidad de Stanford, propone el término de investigación basada en artes para aplicarlo a educación, educación artística, arteterapia y en los últimos años también en enfermería, en marketing, etc., ¿no? Aquí está aproximadamente en el año 2000. Esta es una fotografía de Elliot Eisner, que desgraciadamente falleció hace ya algunos años, y este es uno de los manuales clásicos de este territorio, ¿no? El Art-Based Research, publicado por el propio Elliot Eisner y uno de sus principales alumnos, Tom Barone, que fue la persona que presentó la primera investigación educativa en la Universidad de Stanford, en donde el texto que escribió no era un texto académico al uso, ¿de acuerdo?, sino de lo que se trataba era de una novela literaria, de una novela de ficción. En la investigación basada en arte se caracteriza porque usa la creación artística, ya sea en arquitectura, dibujo, pintura, teatro, literatura, para investigar los temas propios de las ciencias humanas y sociales. Así que lo que quiere introducir la investigación basada en artes es que es, por un lado, el uso expresivo del lenguaje, un uso contextualizado del lenguaje y también aprovechar el lenguaje vernacular, ¿de acuerdo? El fomento de la empatía con las personas a las que va dirigida esa investigación o incluso, como sucede en el territorio propiamente artístico, de la firma personal del investigador y la investigadora cuestionando la objetividad, subjetividad de la investigación, ¿no? Es decir, la investigación basada en artes lo que propone sobre todo es la intensa presencia de formas estéticas, de modos estéticos, de modos artísticos a la hora de hacer investigación. Aquí tenemos tres de los manuales, el que publicamos aquí en la Universidad de Granada, Ideas Visuales, entre mi colega Joaquín Roldán y yo, el de Patricia Levy, publicado en 2017, y este recién publicado de Jenna Ward y de Harriet Short, que lleva el curioso título de Usando los métodos basados en artes, una aproximación creativa para investigar en los negocios, en la organización empresarial y en las universidades. Este es un ejemplo de una publicación reciente que he hecho en este territorio, en este campo, ¿no?, de usando estas metodologías artísticas de investigación, sobre esta transformación cuasi escultórica del material, del mobiliario, del modesto mobiliario escolar, basándome, ¿no?, en las ideas de la grandísima pareja de artistas Cristo y Jean-Claude, ¿no?, que propusieron desde los años 60 la idea de que empaquetar es también una forma escultórica, ¿no?, y cómo empaquetando el material escolar, empaquetándolo desde una... No para enviarlo por correo, sino para hacer este tipo de construcciones escultóricas, podemos transformar el ambiente de un aula y sus sillas de pala en algo realmente sorprendente, ¿no? La investigación artística es el tercer término, apareció en torno a comienzos del siglo XXI y se utilizó sobre todo en Europa en el contexto de los centros artísticos y nos referimos a ella cuando estamos usando modos artísticos de investigación para investigar sobre temas que son propios del mundo, de la propia creación artística. Por lo tanto, no es tanto hacer historia del arte, no es hacer sociología del arte, no es musicología, no es hacer estética, y este es la principal revista que utiliza esta metodología, el Journal of Artistic Research, la revista de investigación artística, que es una revista de libre disposición, y ahí tienen la dirección de la página web en donde pueden consultar los diferentes números que se han publicado en estos últimos 10 años, 14 años, ¿no?, que
sí, 12 años que lleva de edad. Y la ortografía, que es un término que surge en el año 2003 y que es el enfoque metodológico que combina de forma equilibrada tres dimensiones: la creación artística, la investigadora y la educativa o docente. Este enfoque metodológico fue desarrollado inicialmente por la profesora Rita Irving de la British Columbia University en Vancouver, en Canadá, y esta es la página web. Como estamos hablando de enfoques metodológicos y de proyectos de investigación tan recientes, pues prácticamente todo se desarrolla afortunadamente en estos nuevos medios como es Internet y en la mayor parte en abierto, ¿no? Los tres componentes, ¿no?, el de la investigación, el de la educación y el de la creación, corresponden a esos tres componentes clásicos, ¿no?, de las tres categorías aristotélicas de teoría, praxis y poiesis, la teoría, la práctica y la poética, pero así como en el mundo clásico greco-latino estas tres dimensiones se referían a contextos diferenciados, la ortografía lo que pretende es reunir ese trabajo y ese enfoque de manera coherente, de manera equilibrada y de manera unificada. Así que quisiera concluir con la presentación de este proyecto de ortografía visual en el Museo de Arte Contemporáneo, que nosotros desarrollamos desde el año 2013. Este año la exposición que tenemos es la 10ª edición, ¿no?, de este proyecto, en donde trabajamos a partir, y esta es la página web de nuestro proyecto, arteparaprender.org, en el que lo que proponemos es del Museo de Arte Contemporáneo escogemos unas 7 u 8 o 10 piezas para cada una de las ediciones, y a partir de esas piezas generamos una especie de instalación artística colaborativa que se convierte en un instrumento educativo y a su vez que es un material didáctico para aprender y enseñar artes visuales, y que en sí mismo es también un proyecto de investigación sobre cómo podemos usar las metodologías artísticas de enseñanza para desarrollar el campo de la mediación en museos de arte contemporáneo. Así que, bueno, trabajamos de forma colaborativa, sobre todo con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes del Máster de Artes Visuales y Educación en nuestro programa de doctorado, trabajando sobre todo con el público escolar de los centros educativos de la ciudad de Granada y de su provincia. Por ejemplo, pues el museo dispone de un ejemplar de este famoso grabado de Roy Lichtenstein, y nosotros lo que hacemos es presentar al público de una manera muy clara, muy sencilla. Ven el grabado en una vitrina sobre todo pues para que podamos interactuar muy cerca del grabado pero sin dañarlo, y presentamos al público pues estos ovillos de lana que corresponden exactamente, estos ovillos de lana, a los colores que hay en el grabado de Roy Lichtenstein. Y lo que sucede es que de manera como muy intuitiva, como muy rápida, las visitantes y los visitantes empiezan a expandir esa explosión del grabado de Lichtenstein hasta crear, claro, a lo largo de los meses del mes y medio de la exposición van pasando varios miles de estudiantes y de profesorado, y van creando, van tupiendo, ¿no?, esa expansión hasta que realmente llega a rodear completamente la obra y a ocupar el conjunto de las salas del museo. Y lo mismo sucede con otras obras de carácter semejante. Nosotros procuramos, ¿no?, el que haya una correspondencia visual, ¿no?, a veces cromática, a veces basada en otros sentidos, con la siguiente obra, ¿no?, que va a aparecer en esa exposición, por ejemplo esta de Antonio Tapies, que también es otro grabado,
que dispone de la colección y en donde nosotros dejamos a disposición del público visitante pues esta arcilla teñida con pigmento rojo para que en relación con la obra original de arte que están viendo los espectadores y espectadoras, cada niño, cada niña, cada profesor, cada profesora genere su propio diálogo visual a partir de la pieza que nos propone el museo. O con esta de Picasso, este grabado, esta litografía de su serie Corps Perdu, que publica en el año 49-50, y en donde pedimos, ¿no?, que primero nos fijemos en cómo Picasso ha desarrollado ese dibujo a través de estas líneas, ¿no?, tan amplias, tan limpias, y lo que hacemos es que a cada visitante le proporcionamos un metro, una línea de vinilo adhesivo de 3 milímetros de espesor y medio metro de largo, para que, fijándose en cómo ha dibujado Picasso, junto a Picasso y en la misma pared en donde el museo está exponiendo el Picasso, dibuje un insecto de su invención, de tal manera que, bueno, poco a poco, al principio hay unas pocas intervenciones, pero poco a poco, a medida que van pasando más y más visitantes, pues toda la pared alrededor del Picasso original se va llenando. Fíjense que cada uno de los dibujos que hace cada una de las personas es completamente original, es completamente distinto, pero entre todos ellos van creando esa trama en diálogo siempre con la obra original, la obra de arte original de la que partimos, y en diálogo con las obras y con las intervenciones que han hecho las personas que han pasado delante de ellos, hasta generar, pues en este caso, por ejemplo, se llenaron completamente las paredes que rodeaban la obra y también incluso el suelo del museo, creando esta intervención colaborativa, participativa, a partir del concepto gráfico, en este caso el modo de dibujar que nos propone Picasso en esta obra suya. Bien, esta era algunas de las ideas, ¿no?, de las principales ideas que quería compartir con ustedes,